En algunas religiones se considera la religión solamente como una ayuda para afrontar los desafíos de la vida diaria. La idea cristiana de la salvación del pecado, por ejemplo, es ajena a muchas religiones tradicionales. En esos lugares, el cristianismo puede verse únicamente como un medio para resolver los problemas diarios. Aunque el estilo de vida cristiano tiene ventajas prácticas, debemos recordar que el cristianismo tiene una perspectiva de otro mundo, porque ve otra realidad más allá del mundo material. Ambas realidades son importantes, aunque en ellas hay fuerzas con propósitos opuestos entre sí. Podemos estar agradecidos por las promesas de victoria en ambas realidades. Enfaticemos otra vez que la gran controversia entre Cristo y Satanás debe construir el trasfondo de nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. En este conflicto, el cristianismo no abandona a sus adherentes a las fuerzas hostiles. Por el contrario, en Cristo tenemos la promesa de victoria sobre ellas. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Gracias por estar en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y por estar con nosotros en esta ocasión para estudiar un momento, un pasaje más de la Escritura en Lecciones de la Biblia. La verdad de las cosas es que estamos muy contentos porque ya llevamos más de un mes, vamos en este 6º programa y hemos ido recibiendo de ustedes muchas orientaciones, algunos consejos, preguntas que hemos ido contestando en la medida de lo posible. Así que damos gracias a todos ustedes que semana a semana nos están siguiendo en el programa Lecciones de la Biblia. En esta ocasión vamos a estudiar juntos con Óscar Lefiguala, un amigo ya de otros programas. Tuviste la segunda lección con nosotros y ahora nuevamente gracias por venir al programa, Óscar. Sabemos que tu tiempo es limitado, estás con estudios, estás con la atención de la iglesia, pero te tomaste este tiempito para estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias también por la invitación. Qué lindo recordar esos otros momentos también en donde estudiamos la palabra y espero que esta ocasión también podamos hacerlo. Bueno, la lección de hoy, o el tema que vamos a analizar, tiene que ver con la victoria sobre las fuerzas del mal. Recuerden que ya hemos señalado que nosotros estamos en un conflicto entre el bien y el mal, donde de alguna manera las fuerzas del mal intentan distraernos de lo que es fundamental en la vida de un cristiano, que es su relación con Dios y la obediencia a los principios que Dios establece para que nos vaya bien. Por lo tanto, hoy día, de alguna manera, queremos tratar de entender cuáles son los pasos que vamos a alcanzar para tener victoria sobre las acechanzas del enemigo. Así ¿no es cierto? Vamos a iniciar con una nota de resumen que hemos preparado. Esto es lo que vamos a ver. En toda nuestra civilización y nuestra cultura podemos detectar la simbología, algunas veces carente de sentido en primera instancia y en otras ocasiones lisa y llanamente representando el bien o el mal. Podemos digerirlo y apreciarlo en múltiples formas. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer las simbologías que nos rodean? La respuesta podría ser solamente estudiando la simbología. Uno de los símbolos más reconocidos y asociados al mal en todo el mundo es el pentagrama, generalmente asociado a Satanás, aunque algunos estudiosos defienden que se utiliza en ritos para servir al bien. También existe la conocida estrella de David, llamada hexagrama por los expertos, y la podemos advertir en cientos de lugares. Es uno de los símbolos más polémicos, ya que algunos postulan que simboliza el mal y otros que representa el bien. Otro distintivo que es directamente asociado a la mezcla del bien y el mal es el yin-yang,
En la filosofía china, estas dos partes son literalmente los dos grandes principios opuestos de las que todo depende. Y por otro lado, un símbolo que sí representa el mal es el escarabajo sagrado, reconocido por los mismos que se hacen llamar satanistas. Este emblema pertenece a Belcebú, conocido como Señor de las Moscas, y quiere decir que si los satanistas lo tienen puesto, tendrían poder y una gran fuente de protección. Uno de los símbolos que contiene algunos significados es la doble S, utilizada en el uniforme de la policía nazi del Tercer Reich. En la mitología griega, esta especie de rayo era el arma de Zeus. Representa además un rayo cayendo que encarna destrucción, aunque para los nazis era una letra del alfabeto de runas que había sido escrito por los dioses. La religión nazi era un fárrago de mitología nórdica con ocultismo ataviado hacia cristianismo. De esta manera se pueden ver diferentes tipos de simbología, las que para algunos expertos solo son eso, símbolos, pero que para otros sí traerían consecuencias de cargas negativas o invocaciones directas a los espíritus del mal. Bueno, toda esta simbología tiene un solo propósito. Yo creo de alguna forma el ser humano trata de explicar o de materializar en objetos lo que está en su interior, ¿no? Sus preocupaciones por lo espiritual, que yo creo que ahí como está la esencia del ser humano, que el ser humano fue creado de forma con un espíritu, con algo interior, algo de Dios, y eso lo lleva a buscar, lo lleva a buscar su esencia, su fuente. Interesante como también allí se trata de colocar este asunto como que el bien y el mal siempre andan como de la mano, ¿no? Y pareciera ser que el bien y el mal son dos cosas completamente distintas, separadas. ¿O no es así? Sí, la palabra de Dios menciona el bien y el mal. El bien representado en la persona de Dios, en ese Dios triuno, y el mal en un ser creado que es inferior a Dios. Claro. Porque Dios creó a Lucifer en forma perfecta, pero como Dios hace a los seres libres, cada uno elige. Lamentablemente Lucifer eligió el mal, decidió rebelarse contra Dios, eso era el mal, actuar en contra de Dios, poner en duda a Dios. Y eso lo llevó a llegar a ser definitivamente Satanás, o el diablo, como nosotros le llamamos, pero totalmente inferior al Todopoderoso, al bien. Ahora, hay una declaración de una conocida escritora bíblica que dice lo siguiente, y con eso quisiera yo iniciar un poco el diálogo, pero antes de ir a esa declaración, vamos a pedir la bendición del Señor en la oración. ¿Nos acompaña a orar? Señor y Padre Santo que estás en el cielo, una vez más, Señor, invocamos tu presencia para que estés en medio nuestro en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, esta declaración dice lo siguiente. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de Satanás. Piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él, y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? ¿Qué te parece esa declaración, Oscar? Muy oportuna. Porque a veces podemos caer en ese juego. Nosotros no debemos enfatizar al que es inferior. Debemos enfatizar al que tiene todo el poder, a Dios. Y a veces podríamos caer en ese juego de hacer chistes y deformar el concepto de Satanás
como que no existe, como que tiene esta forma, esta otra. A él le gusta eso. Por lo tanto, no es bueno andar en esos terrenos, no es bueno. Más bien es mejor hablar acerca de Cristo, como tú acabas de leer, que es el enemigo, ¿no es cierto?, de Satanás, y que es superior por sobre todas las cosas a él. Ahora, eso no significa que no vamos a desenmascarar el poder de Satanás. Correcto. ¿Cierto? O sea, minimizarlo a tal punto que finalmente no digamos quién es, porque esencialmente el propósito de la Biblia también es desenmascarar al enemigo y las verdades que el enemigo ataca justamente con otras verdades, ¿no es cierto? Y que finalmente son las que nos hacen no creer en Dios, no aceptar a Dios y seguir líneas de conducta completamente antagónicas a Dios. Le interesa que piense la gente que Él no existe, ¿no? Y también, por otro lado, Satanás quiere que la gente piense que tampoco Dios existe, ¿ya? Pero no. Yo creo que en esta oportunidad nos hemos reunido aquí para conversar esto. Ya en una ocasión anterior, en otro estudio, vimos la existencia de Dios, aunque así algo superficial. Pero en esta ocasión yo creo que es bueno que la gente sepa, de acuerdo a la palabra de Dios, que Satanás es un personaje, es real y existe, y causa efecto sobre la mente de las personas. Y además es un ser vencido, ¿cierto? Que es un ser derrotado, ya no tiene ni arte ni parte directamente en aquellos que han decidido por Cristo. No tienen un poder. Y yo creo que sería bueno, Patricio, leer un texto de la Biblia que aparece allí en Romanos, en el capítulo 8, el verso 37, porque precisamente confirma lo que estábamos conversando. Capítulo 8, el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Hay algo curioso en eso de vencedores, ¿eh? Porque somos vencedores. Eso es un verbo, somos vencedores. El verbo vencer es nikao, de allí viene Nicodemo, curiosamente, ¿no? Pero en esta ocasión dice, somos más que vencedores. Y en griego es hiper-nikomen. Hiper. Y de allí vienen las palabras hipermercado, ¿no? El hipocentro. Ese hiper es lo grande, lo que sobreabunda, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros somos más que vencedores. Tenemos las posibilidades de vencer, son inmensas. Pero ¿en quién o en qué? En aquel que nos amó. Y eso está diciendo que aquel Cristo triunfa por el amor. El amor, porque Dios podría vencer a Satanás simplemente eliminándolo. Claro, Dios lo puede mirar o soplar sobre él y lo elimina. Pero no, Dios tiene otra forma de pelear o de combatir, y es a través del amor, porque Dios es un ser especial, es un ser que tiene un carácter de amor, de justicia y misericordia. Ahora, ¿qué significa esto de que el Dios esté en un escenario o sea, el enemigo, en otras palabras, esté en un escenario de sujeción a Dios? No podemos ponerlo al mismo plano, no podemos ponerlo en la misma consideración, ¿cierto? Las fuerzas del bien y del mal son antagónicas de por sí. Explícanos un poquito eso de que, porque aquí los símbolos siempre parece como que van de la mano, ¿no? Sí. Pero en realidad sí, no lo veo tan de la mano, son cosas completamente distintas. Sí, es muy interesante eso porque las creencias orientales generalmente presentan en símbolos, como se vio allí en ese video, por ejemplo el yin yang, en donde la fuerza del mal es equivalente a la fuerza del bien. Y a la vez están mezclados. Lo blanco de aquí está en lo negro de acá y lo negro de acá en el blanco del otro lado.
Sin embargo, en el concepto bíblico en cuanto al bien y al mal, no hay mezcla alguna. No se mezcla el bien con el mal. Dios no convive con Satanás. La verdad no convive con la mentira. El bien no convive con el mal. Por lo tanto, no conviven ni tampoco son equivalentes. No hay un dualismo, sino hay solo un antagonismo. Se oponen, pero con una gran diferencia. Dios es superior porque es el ser todopoderoso que creó todas las cosas y entre todo lo que creó, creó a Lucifer. Interesante. Claro, porque la mayor parte de los conceptos que nosotros manejamos están justamente como que liberémonos de esta fuerza del mal que tenemos en nosotros, ¿no es cierto? Claro, y a veces fíjate que también es bueno decir en esta oportunidad que para luchar contra la fuerza del mal no se requieren ritos. Porque a veces podemos ver en algún programa de televisión que en tal lugar hay hechos sobrehumanos, misteriosos, diabólicos tal vez, y la gente piensa que hay que hacer un ritual para eliminar el mal. No, no es así. Para eliminar el mal, como decíamos recién en este texto, hay que ser vencedor, pero en Cristo. Es decir, cuando el ser humano se pone debajo de Dios, se protege en Dios, entonces ese ser humano puede enfrentar el mal, pero no a través de un rito. No, solo Dios puede vencer el mal, no nosotros. Ahora, lo que tú estás diciendo es muy importante, me parece, porque no tiene que ver con que tú enfrentas el mal, sino que tú enfrentas el mal a través de un instrumento que es superior a ti, que es el que te da la fuerza sobre el mal, que en este caso viene a ser Dios. Dios. Claro. Vamos a continuar sobre este tema. Todavía nos queda, ahora empezamos recién a adentrarnos en la materia. No se vaya, volvemos 30 segundos, algo así, al programa. ¿Alguna vez te ocurrió que gritaste un triunfo, gritaste una victoria, te salió del corazón, así del alma, porque te tenía atrapado allí, querías pasar un examen y lo aprobaste con el mínimo, pero aprobaste la carrera? ¡Qué satisfacción! ¿Cómo celebra la gente la victoria? A veces se van a una plaza, comienzan a gritar, levantan banderas, pero nosotros estamos a punto de celebrar la gran victoria, la victoria cuando finalmente el mundo y las cosas de este mundo y el pecado haya pasado y habremos de celebrar la gran victoria en Cristo Jesús. Quisiera recordarte que puedes escribirnos a lecciones@nuevotiempo.cl o a llamarnos al 800-200-054 para pedir información, estudios bíblicos, material adicional a los temas que estamos tratando en estas lecciones de la Biblia. Hicimos una nota sobre cómo la gente celebra. Les preguntamos cómo lo hacían y eso fue lo que nos contestaron. Me quedaría mudo. Ay, iría a conocer Chile. Ay, no sé. Lo importante es hacer un viaje cualquiera. Celebro con mi familia, comiendo en un restaurante o comiendo una cosa especial, hablando con ellos y me reúno con mi familia. De la manera más, digamos, más sencilla, con la gente que más aprecio y bien discreto. Sí. Bueno, primero que nada con mi familia. ¿Ah? Y segundo, disfrutarlo, de lo mejor. Yo empiezo, la verdad, a brincar y me quedo muy feliz, comienzo a viajar, hablo para quien quiser oír y costumo jantar con mi hermano. Bueno, eran alemanes los niños, ¿no?
Alemanes. de distintas naciones, parece. Sí, parece por la forma de hablar. Distintas lenguas. ¿Ah? Pero ellos dicen que celebraban. Sí. Celebraban, saltaba, dice que brincaba. Claro. Y la mayor parte con los amigos y la familia, ¿no? Se gozan Mayormente. las celebraciones con la familia. Claro. ¿Ah? ¿Cómo va a ser nuestra celebración cuando el pecado termine, Oscar? ¿Cómo lo imaginas? Yo me lo imagino en pie, con los brazos arriba, gritando, con una sonrisa inmensa, una alegría del corazón. Sabes que yo creo que a mí se me ocurre que cuando venga el Señor yo no voy a poder hablar. Tengo la impresión de que voy a estar así, mirando así. Impresionado. Claro, como dice literalmente, atónito, Claro. con la boca abierta, sin poder decir nada, ¿no? Las celebraciones son ahí, éxtasis. Bueno, no sé cómo usted celebra, me imagino que cada uno tiene su forma y su estilo, pero si hay algo que celebrar es que nosotros en este minuto estamos bajo el dominio del Señor. El cristiano sabe que tiene el poder sobre las fuerzas del mal, evidentemente. Óscar, mira, hay un versículo que me gustaría que tú me ayudaras a entender un poco, que es Efesios 1, 18 al 22. Porque en estos versículos aparentemente lo que están señalando es que nosotros podemos reclamar las promesas que Dios nos ha dejado de victoria. Claro. Mira, te lo quiero leer, Efesios 1, y tú a ver si me puedes explicar algunas cosas de eso. Podemos ir leyendo verso a verso, 18, tal vez. ya. Leámoslo de una vez y luego tú me explicas algunas cosas acá. ¿Qué te parece? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, a la iglesia. Hay poder en Cristo, parece, ¿no? Mucho. Porque Hay bastante como medio enredado un poco el apóstol que el Pablo para apóstol explicar. puso hartas cosas allí. Sí, como que juntó todo el poder del Evangelio en 5 versículos. En un par de versículos. Bueno, el primero, el 18, dice que el deseo del Señor es que se alumbre nuestra visión espiritual, nuestro entendimiento, para comprender que no estamos vencidos, sino somos vencedores. Que eso lo entendamos, dice que tengamos claridad en eso, para que no haya ningún cristiano triste, ningún cristiano que esté dudando si Dios lo puede o no salvar. No, hay un poder a disposición nuestra para triunfar sobre el mal, para triunfar sobre el pecado, sobre el enemigo y esperar en gloria, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, después dice, para que sepáis cuál es la esperanza al cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su herencia. Y aquí no solamente Dios nos ha dado un poder para triunfar, sino que nos tiene prometido algo. Promesas de su herencia. ¿Qué herencia? ¿Hay alguna herencia? Sí, la palabra de Dios tiene herencia. El plan de salvación tiene herencia para nosotros. Y esa herencia la ganó, la conquistó el Hijo y nos entrega a nosotros. O sea, nos tiene prometida a nosotros. ¿Cuáles son? Lo primero que todo ser humano desea es la vida. ¿Cuántos que ya les llega su momento de morir quieren seguir viviendo? O los que estamos con vida no pensamos en la muerte, no queremos morir, queremos vivir mucho tiempo, ¿no es cierto? Y a veces cuando conversamos evitamos el que yo tengo que morir. Y a veces hasta en los esposos no se da la conversación. Bueno, ¿quién va a morir primero? Ojalá que seas tú, sea yo, no sé, en fin. Pero, por ejemplo, está la vida eterna como principal herencia. Tenemos también
la promesa de una vida sin pecado. ¿Qué significa eso? Que no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad, nunca más vivir con eso. Esa es una linda herencia, además de la vida eterna, vivir para siempre. Pero el Señor Jesús en una oportunidad dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, Dios también ha pensado en esto de la casa propia. Pero una buena morada, un palacio. Ya no como otras casas por aquí en la tierra que se llueven. No, el Señor fue a preparar una morada como corresponde a los hijos de Dios. Y además, dice que Él nos promete cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué tal te parece, Patricio, tener una parcelita con animales? Excelente. Un huerto y disfrutar de aquella parcela por la eternidad sin pagar dividendo, sin tener que comprarla porque ya la compró la sangre preciosa de Cristo. Pero parece muy fantasioso todo eso. Hay personas que a lo mejor te están escuchando y dirán, pero este caballero, ¿de dónde saca tanta historia, tanta fábula, tanta mitología? Claro. Que casi que parece cuento de hadas. Sin embargo, es la palabra de Dios y nosotros tenemos fe en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios, hacemos bien en estar atentos porque es la palabra profética más segura. Bueno, y los otros textos, el verso 19 también dice, y saber cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Aquí, fíjate que hablando del poder, utiliza la palabra en griego dinamis. De allí viene la palabra también dinamita. ¿Ya? La dinamita tiene un poder inmenso, capaz de romper rocas, ¿no es cierto?, partirlas en 1000 pedazos. Es un poder inmenso. También esta palabra dinamis, en algunos textos, tanto bíblicos como extrabíblicos, en los escritos clásicos especialmente, se traduce por potencia. Además de poder, potencia. Los entendidos en matemática saben muy bien lo que implica una potencia. Cuando un número se eleva a n número, ¿no es cierto?, a n potencia, se multiplica eso. Y a veces la multiplicación es grande, es casi infinita. Pues bien, esta dinámica de Dios es una potencia que tiene tal cantidad de poder que es inmensa. Y esa dinámica, esa potencia, está a nuestra disposición. Es parte también de la herencia. Y en el verso 20 dice, la cual, es decir, este poder, esta potencia, operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué poder tiene? Se levanta de los muertos, es capaz de resucitar esta potencia, lo hace resucitar, lo transporta al cielo a Cristo Jesús y lo sienta a la diestra del Padre. Eso quiere decir que nosotros podríamos contar con esa misma potencia, con ese mismo poder, para resucitar, para ascender al cielo y para estar junto a Dios. El verso es 20, lo que nos garantiza justamente todo lo que viene después, todo lo que viene después de esta tierra, ¿cierto? Correcto, es nuestra garantía. Es nuestro garante. Exactamente. Y el verso 21 dice que además de eso que hizo en Jesús, este poder, dice, actúa también sobre todo principado y autoridad y señorío, y por sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Es decir, es capaz de someter a las potestades del mal. Y esto es nuestro tema en esta oportunidad, que nosotros contamos con ese poder. Ahora, ¿cómo se materializa eso en la vida práctica? Porque aquí estamos hablando, ya digamos, teología. Esta es la teoría. Esto es como está dado teóricamente. Correcto. En la práctica. En la práctica, ¿cómo uno lo traduce? El Hijo de Dios debe vivir en comunión con Dios. ¿Cómo se tiene comunión con Dios?
el Señor ha dejado algunos elementos que son básicos. Uno de ellos, la oración, que es cuando yo le hablo a Dios. Y lo otro es leyendo la Biblia, su palabra, la Escritura, que es el momento cuando Dios me habla a mí. Y eso implica una comunicación, una comunión. Y además, cuando yo alabo a Dios a través del canto, también es una forma de comunicarme con Dios. Y durante el día, porque no voy a pasar todo el día orando, leyendo la Biblia, ni cantando, ¿no? Sino que durante el día uno debe tener su mente puesta en las cosas celestiales, pensando en Cristo, pensando en el poder de Dios, pensando en las cosas que Dios ha creado para mí, que el hecho de que yo pueda caminar, pueda ver, pueda levantarme en este día, todo eso me conecta con Dios. Debe llevarme a una conexión con Dios, a una conexión práctica. Aunque yo esté haciendo mi trabajo, pero puedo estar pensando en Dios, alabando a Dios. Oscar, Romanos 8:29, aquí hay otra pregunta que te quiero hacer, que está relacionada con el mismo tema esto de la victoria, ¿cierto? Y de la esperanza que nosotros manejamos. Romanos capítulo 8, verso 9, mira, dice una cosa que me llama la atención. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el versículo 30, siempre en el capítulo 8, el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a repetir la lectura de los versículos. ¿Es el 8:29, pastor? ¿Sí? ¿Que no coincide con la lectura de acá? Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuál leyó? Ah, y leí el 19. No nos coincide. Ya. El 19 y el 30. Ya, es 29. Leamos de nuevo. Te voy a preguntar sobre la predestinación. Ya. Ok, estamos grabando. Estamos grabando, vamos en 5, 4, 3, 2. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros hablamos de esperanza y hablamos de victoria, pero a ver, la Biblia aquí parece que tiene otra declaración, como que nosotros estamos destinados a algo por el concepto de predestinación. ¿Cómo no entendemos esto? Para entender esto tenemos que seguir algunos caminos. El primer camino es pedirle una explicación a la palabra de Dios. Y el otro camino es entender el carácter de Dios. El carácter de Dios, voy a partir por eso, es amor. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es su carácter. Por lo tanto, todo lo que Dios piensa, toda intención de Dios es solo hacia el bien. Entonces, el deseo de Dios para nosotros los pecadores es un deseo de bien. Por lo tanto, ese deseo es lo que Pablo lo explica aquí como una predestinación. Dios quiere solamente lo bueno para nosotros, que seamos salvos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta predestinación? Pidámosle ayuda ahora a la palabra de Dios y vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2 y el verso 4. Vamos a ir a Timoteo 2:4, pero vamos a ir a una pausa, 30 segundos, y volvemos, ¿te parece? No se vaya, vamos a continuar con este apasionante tema que tiene que ver con nuestra salvación.
Continuamos en Lecciones de la Biblia, en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Estamos justamente hablando sobre la predestinación. Si usted recién llegó, el pastor Lefi Wala estaba intentando explicarnos en qué consiste realmente esto que la Biblia habla allí en el libro de Romanos sobre la predestinación. Continúa nomás, Oscar. Sí, estábamos conversando precisamente, es que este es un tema un poquito controversial, contradictorio, pero lo que decíamos es que para explicar algo así tenemos que seguir dos caminos. El primer camino es entender a Dios. ¿Cómo es Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, así lo dice Primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, todos sus sentimientos, todas sus intenciones y deseos son de bien. Y especialmente para nosotros que estamos en estado pecaminoso, Él desea lo mejor para nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de elegir bien. Y en segundo lugar, pedirle a la Biblia, a la palabra de Dios, que también nos explique un poquito este concepto de la predestinación. Y es por eso que queremos ir allí al texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, y el verso 4. 2:4. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que la palabra Esa es la voluntad de Dios. Nos comienza a explicar ahora en qué consiste esta predestinación, el deseo de Dios, es decir, es un deseo de bien para el hombre. Pero veamos otro texto además. Allí en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el verso 9. 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Así que, en otras palabras, fíjate que esto es parecido a la mamá con el hijo. Cuando hace frío, la mamá lo abriga al hijo. ¿Es mala la mamá porque lo abriga? A veces la mamá se le pasa la mano, ¿no? Porque lo abriga demasiado. Lo sobreabriga. ¿Es malo que Dios tenga deseo de bien sobre nosotros y desee que nosotros seamos salvos? No, no hay pecado allí, no hay nada de malo. Dios, en ese sentido, Él nos predestina, Él quiere que nosotros seamos salvos. Y veamos o pone todas las condiciones para que eso ocurra. Correcto. Y quiero que veamos el último texto allí en Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5, que dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué más dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, estamos leyendo Efesios, capítulo 1, verso 4, 5. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí la predestinación es un deseo de Dios para nosotros, no es una imposición, porque el hombre al final elige. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, es decir, para que todo aquel que elija esto, bien, tendrá vida eterna. Y en la otra contraparte, el deseo de Satanás es que todos nosotros nos perdamos. Correcto. Y entonces en esta predestinación, Dios ha puesto todos los medios en nuestro favor. Y entre esos medios está también el Espíritu Santo. ¿Y cómo opera eso? Eso está explicado allí en Romanos capítulo 8. Podríamos revisar ese texto. Romanos capítulo 8, del verso 26 en adelante, en donde nos explica cómo actúa realmente el Espíritu Santo en nosotros. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es. Fíjate que el Espíritu Santo
nos ayuda, dice. Te voy a mostrar una curiosidad que tenemos acá y la quiero mostrar también a nuestros televidentes. Y es cómo el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra ayuda en nuestro idioma, ese verbo sale cortito. Pero en griego es una tremenda palabra. ¿Ah, sí? Y es una palabra compuesta. Okay. Tiene 2 preposiciones y un verbo. Pero eso tiene una intención. Quiere explicarnos algo más que no se alcanzó a traducir. Y yo se los quiero mostrar aquí a nuestros televidentes. Bueno, ustedes lo deben entender clarito porque... Yo se los voy a leer. No está en español, está en griego. Está en griego. En griego, sí. Yo se los voy a leer. Esta es una sola palabra que yo la dividí porque aquí no me alcanzaba la pantalla. Y dice, sin anti lambanetai. La palabra completa es sin anti lambanetai. La primera preposición sin quiere decir con. La segunda preposición anti quiere decir en lugar de. Y la parte final, lambanetai, viene del verbo lambano que es tomar. Es decir, el Espíritu Santo cuando nos ayuda, toma mi lugar, se pone en mi lugar y está conmigo. Es decir, es bien amplio el concepto. Toma mi lugar y está conmigo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no solamente está a mi lado, simpatiza conmigo, sino que está en mi lugar, empatiza conmigo. El Espíritu Santo se pone en mi lugar completamente, me ayuda, me ilumina, me socorre, me anima. No solamente simpatiza, sino también empatiza conmigo, una gran ayuda. Habíamos hablado solo del Padre, del Hijo, pero ahora el Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria. Y volvamos al texto, porque decía que hemos de pedir, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, dice, ¿no? Claro, y dice, y nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad es la palabra que significa enfermedad. La asenella en griego es la palabra fundamentalmente enfermedad y que en algunos casos se traduce como debilidad. En este caso se tradujo como debilidad, pero esencialmente es enfermedad. Que es el pecado. El pecado. Y ahí no tenemos otra ayuda. No podemos ir a una farmacia, no podemos ir al médico para esta enfermedad. Solo el Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que recordar que el Espíritu Santo es el Paracletos, el que está junto a nosotros, es el que Cristo envió. Recuerden ustedes que cuando Cristo ascendió a los cielos, Él dijo que Él iba a enviar al Consolador, otro, de la misma condición, de la misma categoría que Él, de la misma especie. En este caso, otro igual a Él. Para decir, Dios mismo estaría con nosotros mediante la obra del Espíritu Santo. Y es maravilloso saber que el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros, que está al lado de nosotros y que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas del mal, contra las tentaciones, ¿no es cierto?, contra las debilidades humanas, contra las pasiones. Y hay algo más. Dice el texto que Él intercede por nosotros. Nosotros sabemos que Cristo es nuestro intercesor. Pero aquí, en este texto, la palabra intercede es diferente a la palabra que se utiliza para Cristo en intercede, que la palabra es entinjano. ¿Cuál es esa diferencia? Y para cuando se menciona aquí en el texto para el Espíritu Santo, dice hiper entinjano. El hiper es sobreabunda, como que se pone algo sobre. Es decir, Cristo intercede y el Espíritu Santo sobreintercede. Ya. Es decir, Dios ha puesto tremendas condiciones. Están todas las condiciones a nuestro favor. Para que podamos triunfar, para que podamos vencer el mal. Y lo otro además, en el verso 27, dice que... Siempre de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 27. Ya. Leámoslo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, aquí hay un juego de pensamiento, de palabras. Lo primero que dice, más el que escudriña los corazones, ese es Dios. Dice, Él conoce cuál es la intención del Espíritu.
Es decir, Dios conoce la mente del Espíritu Santo. Y mira la frase que viene después. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por nosotros. Es decir, Dios conoce la mente del Espíritu y el Espíritu conoce la mente de Dios. Se llevan muy bien. Son realmente uno. Son una triunidad. Se llevan muy bien. Ahora, cuando dice que conoce cuál es la intención del Espíritu, la palabra allí que se utiliza es frónema o frónesis. ¿Qué es eso? Eso implica todo lo que hay aquí adentro. La frónesis implica los sentimientos, los pensamientos, es decir, la razón, la inteligencia, la mente, la sabiduría. Pero sabiduría especialmente o eminentemente práctica. Porque Dios desea que nosotros seamos sabios más que inteligentes. La inteligencia se puede basar en algún aspecto de alguna materia, claro. Pero la sabiduría tiene que ver con el estilo de vida, cómo uno conduce su vida. Y Dios quiere poner ese sentimiento, esa mente de Cristo, que es una frónesis muy perfecta, en nosotros. ¿Y esto es posible? ¿Poner la mente de Cristo en nosotros? Sí, el Espíritu Santo puede poner en este caso su voluntad, su carácter, en ese sentido la mente. Su fuerza, la fuerza, el poder para vencer. Podemos nosotros contar con eso. Porque sería muy pretencioso decir tener la mente de Cristo, pero los aspectos de la mente de Cristo que nos permiten enfrentar la lucha Claro. que tenemos. Fíjate que en una oportunidad Jesús dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, diríais a esa montaña, ¿no es cierto?, que salga de allí y esa montaña saldría. Es decir, eso está a nuestra disposición, pero depende de un factor, nuestra fe. Está a disposición el poder del Todopoderoso, pero está el factor de nuestra ¿Pero fe. Cristo se refería a la montaña real o a las montañas de problemas, las situaciones que nosotros A vivimos? eso generalmente, a los problemas grandes, aquellos problemas que parecieran no tener solución, sí pueden tener solución. Por ejemplo, la muerte, un problema que el hombre no puede solucionar. Sin embargo, Dios lo puede solucionar. Y Él ha prometido la resurrección de los muertos. Allí actúa ese poder grande y todopoderoso. Ahora, hay una cosa acá que me llama la atención en Santiago 4:7, que es esta expresión de resistir. Como que también hay una parte humana dentro de todo este concepto, porque hasta aquí como que idealizando que Dios lo hace todo, pero hay una labor que yo tengo que realizar también, me imagino. Sí, hay una labor. Y el apóstol Santiago lo explica muy bien. Pero Pablo lo dice como resistir, como que hay que soportar. ¿no es Sí, cierto? es que esa tiene una forma de resistir. Por ejemplo, al leer el texto allí en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde está la clave del resistir? En el someter. Okay. ¿Yo puedo resistir al mal? Sí. Previamente, habiéndome sometido a Dios. Si yo estoy en sujeción a Dios, no hay problema. El mal no puede actuar sobre mí. La gente a veces le tiene miedo a estos asuntos demoníacos. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente someter nuestra vida a Cristo, someter nuestra vida al Espíritu Santo, a Dios, y nos olvidamos del mal, porque Él no tiene nada que hacer con nosotros. Él no puede hacernos nada, porque la palabra de Dios dice allí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que nosotros los cristianos vivimos tranquilos, felices, contentos, no temiendo al enemigo, cuando estamos sometidos a Dios. Ahora, Óscar, interesante porque en la Biblia hay varios ejemplos de éxito a través del poder de Dios. Por ejemplo, en Hechos se menciona que la sombra de Pedro curaba y sanaba y expulsaba a los demonios, ¿no es cierto? Menciona también
que los apóstoles hicieron milagros de curaciones, como sanar a un cojo, dar vista a los ciegos. Significa que el poder de Dios no solamente está para acompañar a lo que Cristo pudiera haber hecho en su momento, sino que nosotros también podemos experimentar toda esa fuerza, todo ese poder que viene de Dios para enfrentar las fuerzas del mal. Nos queda un minuto para eso, nada más. Yo quisiera que de alguna forma tú le pudieras expresar a esa cámara, a nuestros amigos, cómo ellos pueden verse confrontados a la experiencia del poder de Dios. Jesús le proporcionó ese poder a los discípulos y ellos hicieron milagros, sanidades, en fin, predicaron, convirtieron a muchas personas. También se lo dio más tarde a los 70 que Él envió, sanaban, echaban fuera demonios, hacían milagros en el nombre de Dios. Hoy en día podríamos nosotros caer en una extravagancia o en errar el camino, en fiarnos de los milagros, que también es peligroso. La verdad no se fía en los milagros. Solamente dice que hay algo sobrenatural actuando, pero no necesariamente quién es el que actúa ahí. Ahora, ¿Dios ha dado a su iglesia el hacer sanidad? Sí. Dios ha dejado en su palabra, por ejemplo, el rito del ungimiento por los enfermos para sanidad y perdón de pecados. Eso es bíblico, se puede hacer. Pero cuando nosotros extralimitamos aquellas situaciones de depender, por decir, hay gente que piensa que esta iglesia es verdadera porque hace milagros. O tal predicador. O tal predicador es verdadero porque hace milagros. No. Mira, leamos el último texto para cerrar esta conversación. Allí en Mateo capítulo 7. Tiene que ser rápido porque el programa ya se nos fue. El director nos está diciendo que ya nos pasamos el tiempo. Tratar de leer lo más rápido que podamos. ¿Mateo cuánto? Capítulo 7, verso 21 al 23, porque allí está muy explicado para cerrar esta conversación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira qué interesante. Cuando el Señor venga, muchos se van a llevar una sorpresa que el Señor les puede decir, lo siento, no os conozco. Hicieron mal. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a la iglesia el hacer milagros, sí, es bueno, pero no para depender de los milagros en cuanto a nuestra salvación. Nosotros tenemos que depender de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, para ser salvos. En eso nosotros tenemos que poner nuestra fe, en la voluntad de Dios, no en los milagros. Los milagros son un don extra nomás. No define si una iglesia es verdadera. Lo que define si una iglesia es verdadera es la voluntad de Dios. Si esa iglesia está predicando, haciendo la voluntad de Dios, sus feligreses están viviendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Porque si no, el Señor les puede decir, miren, lo siento, ustedes no hicieron mi voluntad. Y ellos le pueden decir, pero Señor, hicimos milagros. No, mi voluntad es más importante. Los milagros son un don extra solamente que Dios puso en la iglesia. Bueno, ya se dan cuenta, amigos, tenemos todo el poder a nuestro lado, tenemos todas las posibilidades de sobrellevarnos a las tentaciones, a las artimañas de Satanás. No hay nada que no esté predestinado solamente para nuestro bien. Si usted se siente deprimido, se siente angustiado, porque parece que no puede vencer, no puede luchar, no puede con sus tendencias, recurra al Señor, porque Él ha provisto todos los medios necesarios. Amén. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente. Como siempre, un gran aporte teológico, exegético de la Biblia. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por continuar, por estar en compañía de Nuevo Tiempo, por escuchar, por seguir este programa y esperamos que sigamos siendo un aporte al estudio de la Biblia y hasta una próxima oportunidad. Chao.